Gracias a Dios, qué gusto vernos. Y vamos a nuestro estudio en esta noche. Les invito a que vayamos a Números 11. Recuerden que estamos estudiando esa parte de la Escritura. Números capítulo 11. Muy bien. Un segundito. Números 11. Ahora, hermanos, ahí en Números 11 vamos a hacer una lectura breve, nada más de los primeros versículos que comenzamos a ver ya desde la semana anterior. Dice el capítulo 11, versículo del 1 al 4. Vamos a incluir ahora el 4 dentro de lo que vamos a, como introducción, a mencionar, ¿de acuerdo? 11 del 1 al 4. Dice la Escritura: el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad, a oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira, y el fuego del Señor ardió entre ellos, y consumió un extremo del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se apagó. Y se le dio a aquel lugar el nombre de Tabera, porque el fuego del Señor había ardido entre ellos. Ahora, no nos dice cuánto tiempo pasa del versículo 3 al verso 4, pero no fue mucho tiempo. Y luego dice el verso 4, el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará carne para comer? Fue una segunda clamor de parte del pueblo, unas horas, unos días, no sé, después de ese momento. Después de que se encendió fuego en una parte del campamento y clamaron a Dios por haberse quejado, ¿recuerdan? Y nuevamente hay una queja en ellos. Ahora, quiero decir algo como introducción, hermanos, para recordar y lo que estamos hablando. Nos creemos pequeños soberanos, decía nuestro devocional de esta mañana. Nos creemos pequeños soberanos. La realidad es que nuestra naturaleza humana y pecadora, y en esa naturaleza nos gusta creer la mentira de que podemos tener el control de todas las cosas y de todas las circunstancias a nuestro alrededor. Y cuando no sentimos tener dicho control, entonces estamos ansiosos y afligidos. Necesitamos entender la verdad de que no fuimos creados para tener el control, sino que fuimos creados para someternos al control perfecto, sabio y justo, y sobre todo amoroso, que Dios lleva a cabo de su creación y especialmente de su pueblo, de su iglesia. Por tanto, la iglesia, los creyentes, su pueblo, somos llamados a confiarle el control a Dios y obedecer confiados en Él. Obedecer confiados en Él. Ahora, al estudiar Números 11, identificamos una serie de pecados que en realidad apuntan a un pecado origen. ¿Recuerda? Los resultados de un corazón incrédulo. Y vamos a ver algunos pecados que apuntan hacia ese pecado origen, que es la incredulidad. Esa incredulidad que alberga aún nuestro corazón. Después de un tiempo de aparente obediencia, y disposición ante Dios de parte del pueblo, el pueblo ahora es puesto en movimiento desde Sinaí hacia la tierra prometida. Es el segundo año desde que salieron de Egipto. Y después de 3 días de marcha en la que el Señor buscaba un lugar apropiado para hacerlos descansar, ellos se quejan contra Dios por las circunstancias que atravesaban. Y entonces se encendió fuego del Señor porque le desagradó la queja a Dios. Y hablamos la semana anterior acerca de la queja como un acto de incredulidad. Hoy hablaremos de un segundo pecado: ingratitud. Ingratitud. De la incredulidad, este es nuestro tema, viene la ingratitud. Note por favor versículo 4. Vuelvo a leer allí. El populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos.
pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Y el maná era como una semilla de cilantro y su aspecto como el del bedelio, algo blancuzco, ¿verdad? El pueblo iba, lo recogía y lo molía entre dos piedras de molino, o lo machacaba en el mortero y lo hervía en el caldero y hacía tortas con él, y tenía el sabor de tortas cocidas con aceite. Cuando el rocío caía en el campamento por la noche, con él caía el maná. Ahora, vaya conmigo al versículo 18, ahí mismo del capítulo 11. Y Dios entonces dice, y dile al pueblo, conságrense para mañana y comerán carne, pues han llorado a oídos del Señor diciendo, ¿quién nos diera de comer carne? Porque nos iba mejor en Egipto. El Señor pues les dará carne y comerán. No comerán un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino todo un mes, hasta que les salga por las narices y les sea aborrecible, porque han rechazado al Señor, que está entre ustedes, y han llorado delante de Él diciendo, ¿por qué salimos de Egipto? De la incredulidad viene la ingratitud. Ahora, en primer lugar, quiero que vean aquí, en este ejemplo de incredulidad y de ingratitud más bien del pueblo, quiero que noten que la incredulidad hace a la persona fácilmente influenciable. Note el verso 4. En el verso 4 dice que había un populacho, ¿verdad? En mi versión lo dice de esta manera. Se refiere a gente no israelita. Esta gente no israelita era de otras naciones y se habían unido a los israelitas en la salida a Egipto. Y estos hombres, mujeres y niños deseaban acompañarles y supuestamente obedecer a Yahweh. Pero ellos eran de varias naciones que habían salido con ellos. Note por favor, vaya conmigo a Éxodo capítulo 12, versículo 37. Éxodo 12, 37 se refiere a este grupo de personas. Los israelitas salieron de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Ahora noten, subió también con ellos una multitud mixta junto con ovejas y vacas y gran cantidad de ganado. Ahora, estas personas eran una multitud mixta que probablemente vivía en las diferentes ciudades de Egipto, en donde los israelitas también habitaban, y probablemente también por causa del gobierno egipcio. Recuerden que estaban en peligro, o vieron peligro en los israelitas, y no solo en ellos, sino en todos los extranjeros, de tal manera que los pusieron como esclavos. Y es muy probable que estos extranjeros también fuesen esclavos dentro de Egipto. Cuando el Señor viene con las plagas y los libera, este grupo de personas también dijeron, vámonos con ellos. Un grupo mixto, dice este pasaje. Y ellos salen también junto con el pueblo de Israel. Y de ellos se dice entonces en Números 11, el populacho, ¿verdad? Gente extranjera que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Otra manera de traducirlo en otras versiones es un vivo deseo, un apetito voraz. Ellos tenían anhelos profundos, particularmente acerca de lo que comían, de lo que habían comido en Egipto. Es a lo que el Nuevo Testamento llama concupiscencia. La concupiscencia es un intenso deseo por alguna cosa. Y esto no implica que sea buena o mala. Pero la concupiscencia es un intenso deseo por alguna cosa, buena o mala. Particularmente en el Nuevo Testamento, la mayoría de los textos se refiere a deseos carnales o deseos sexuales, pero habla de todo deseo intenso que pueda habitar y pueda realmente gobernar a la persona. Ahora, este intenso deseo en los extranjeros rápidamente influyó la actitud de los israelitas. ¿De dónde partió? De los extranjeros al recordar los peces, la carne, los pepinos, los melones y todas esas cosas que dan en la lista. Surgen estos extranjeros, pero inmediatamente, muy rápidamente, influye al grupo de israelitas. Y entonces dice que los que hablan son los israelitas y ellos vuelven a llorar y dicen, ¿quién nos dará carne para comer?
nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, pero ahora estamos fastidiados, ya no tenemos apetito de este maná. ¿Por qué la incredulidad hace influenciable a la persona? ¿Por qué somos tan influenciables muchas veces? Ahora hay un término que se utiliza mucho y se les llama influencers, a los que no hacen nada, pero tienen una cámara y una computadora y se ponen frente a ella y comienzan a hablar en internet, a decir sandeces y decir lo que piensan y decir lo que les gusta y comienzan a impactar la vida de las personas y ahora se les llaman influencers, gente que causa influencia sobre los demás. Pero ¿por qué hay personas tan influenciables? Por la incredulidad misma. ¿Por qué los cristianos somos tan influenciables? Por nuestra incredulidad. Nota por favor Hebreos capítulo 6, versículo 17 al 19. En este pasaje nota qué es lo único que puede mantenerte a ti y a mí firmes, inamovibles, aunque todos los influencers del mundo vinieran a una contra mí o contra ti. Dice Hebreos capítulo 6, verso 17. Por lo cual, hablando de Dios y sus promesas, dice, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso juramento. Ok, a ver, vamos viendo algunas palabras importantes. Dios quiso mostrar que Él no iba a cambiar en cuanto a lo que había dicho. Entonces, dice, a los herederos de la promesa, esto nos incluye a nosotros, ahorita lo leeremos. Dice, la inmutabilidad de su propósito, para mostrar la inmutabilidad de su propósito, interpuso juramento. Ahora, ¿por qué? Vea el 18. A fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo el pasaje? Que hay dos aspectos en el Señor que son inmutables. Una, su propósito. Desde que Él pensó en crear todas las cosas, Él tenía un propósito y ese propósito no cambia. Y ese propósito se va a lograr. Y ese es el primer aspecto inmutable de Dios del cual está hablando el escritor de Hebreos. Dos cosas inmutables por las cuales Dios es imposible que mienta. Su propósito no cambia. Segundo lugar, entonces dice ahí, interpuso juramento. ¿Qué es esto? Promesas. Él compromete su nombre con las promesas que da. Él tiene un propósito inmutable y sus promesas son inmutables. Y por esos dos aspectos por los cuales Dios no puede mentir, es imposible que mienta, dice el escritor, en eso entonces buscamos un refugio, somos animados, nos asimos de esperanza puesta delante de nosotros. Lean ustedes, como tienen en sus Biblias, por favor con fuerza, el verso, bueno, vamos a hacerlo así, para no batallar con los hermanos allá. Proyecten por favor la versión que estamos viendo, versículo 19, y léanla por favor aquí al frente, fuerte todos. ¿Qué dice? La fe no es una fe ciega. La fe es que confíes en el Dios que no puede mentir, y cuando confías en el Dios que no puede mentir, tu fe en el Señor se convierte en una firme ancla inamovible, de la cual cuando tú te sujetas de ella, nadie te puede influenciar. Pero somos influenciables a causa de nuestra incredulidad. No le damos la certeza a las palabras de Dios que le debiéramos dar. No estamos completamente seguros de que lo que dijo el Señor se va a cumplir. Pastor, eso no nos pasa. Dice el Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo aquello que te angustia yo lo voy a proveer. ¿Y por qué andamos afanados?
Nota que no creo por completo todo lo que el Señor dijo, un Dios que no miente. Pero si abrazáramos esa esperanza de lo que Él dice, eso sería como un ancla firme. La fe no es ciega, hermanos, la fe es un ancla en la cual nos podemos sujetar con firmeza. Es el ancla para no ser arrastrados por toda influencia. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. ¿Por qué la incredulidad hace influenciable a la persona? Porque no tiene un ancla firme en la cual permanecer. Si el ancla firme es la fe, pregunta, entonces, ¿cómo para no ser influenciable, cómo puedo acrecentar mi fe? ¿Cómo puedo tener un ancla cada vez más firme, por decirlo de alguna forma? Es necesario abrazar las verdades que Dios expresa en su palabra. Dice Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Esa firme ancla sucede en tu vida cuando abrazas las verdades de Dios expresadas en su palabra. Y aquí hay una cuestión, y platicábamos con unos hermanos acerca de esto y tenemos que trabajar mucho en esto cada uno de nosotros. ¿Qué crees que es la palabra de Dios? El valor que tú le des a la palabra de Dios va a afectar tu confianza en el Dios que habla en su palabra. Dice la palabra de Cristo, la fe viene por el oír la palabra de Cristo. ¿Qué anunciaron los apóstoles? La palabra de Cristo. Lo veíamos el domingo en la predicación. Solo de esa manera yo voy a dejar de ser tan influenciable. Solo de esa manera, cuando yo hablo en YouTube y vea a alguien hablando, no voy a empezar a ponerme nervioso por lo que está diciendo, porque tengo mi esperanza en lo que dice el Señor, no en lo que el influencer piensa. Pero cuando el pueblo de Israel comenzó a escuchar a los extranjeros decir, anhelamos el pescado, ellos dijeron, sí, yo también. Porque no confiaban en las promesas del Señor que Él había dado. Que los iba a llevar a un lugar que ni idea tenían de lo hermoso y fructífero y los alimentos que lograrían obtener allí. Ellos fueron influenciados por su falta de fe. Quiero decir algo. Cuando un intenso deseo se convierte en pecaminoso. He tenido esta charla ya algunas veces durante las últimas semanas. Con este argumento acerca de que, bueno, ¿es pecado línea? ¿Es pecado hacer esto? ¿Es pecado hacer aquello? Si la Escritura no dice que es pecado, yo no tengo por qué decir que es pecado. ¿Es pecado bailar? ¿Es pecado tomar? ¿Es pecado algunos? ¿La Biblia dice que es pecado? Siendo honestos, no lo dice. Pero cuando tu deseo por hacer alguna cosa de esas que no son pecados se convierte en pecado. Cuando lo que tú estás deseando es opuesto, y esto es muy claro, ¿verdad? Pero cuando es opuesto a la voluntad de Dios. Ahora, aquí es un arma de dos filos. Porque podríamos decir, bueno, volvemos al punto, pastor, la Biblia no dice que eso es contra la voluntad de Dios. La Biblia dice incluso que es algo bueno. Ok, a ver, tú pregúntate y responde lo siguiente. ¿Comer es bueno? Dios no nos diseñó para comer. Sí, ¿no? Y el deseo que tenían los israelitas, ¿qué era? Comer. Pero ¿en qué momento se convirtió en pecaminoso? Cuando iban en contra de la voluntad de Dios. ¿Quién es el que no les había dado esas cosas? Dios. Entonces se estaba equivocando. No, pero ellos deseaban algo que va en contra de la voluntad de Dios. Porque Dios no les había dado los pepinos, los melones y la lista de mercado que ellos hicieron. Muchas veces nos engañamos o nos convencemos. Tenemos que darnos cuenta si lo que yo anhelo con un intenso deseo es realmente la voluntad de Dios o opuesto a ella. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 5, por favor. Este pasaje nos ayuda con unas breves listas, no exhaustivas,
No son exhaustivas, pero son unas listas que nos ayudan a entender. Vea lo que dice Gálatas 5. Dice el apóstol Pablo, digo pues, anden en el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Ya hemos explicado este texto. Cuando tú te enfocas a que el Espíritu sea el que te conduzca y por tanto el Espíritu te conduce a través de lo que dice su palabra y una disposición obediente a renunciar a ti y buscar su voluntad. Dice, cuando anden de esa manera por el Espíritu impulsados, entonces dejarán de cumplir los deseos de su carne. Este pasaje no dice, haz esto y no hagas aquello. No, dice, haz esto y dejarás de hacer aquello. Ahora, ¿por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que ustedes no puedan hacer lo que desean. Pero si son guiados, y esta palabra significa traer o llevar, conducir, empujar por el Espíritu, entonces no están bajo la ley. Ok. Dice aquí que el deseo del Espíritu es contra el deseo de la carne. ¿Quiere decir que todo deseo de la carne es pecaminoso? No. Cristo tuvo necesidad de comer, de dormir, y tuvo el deseo de, no sé, algunas cosas físicas como nosotros las tenemos. No todo deseo de la carne, el término se utiliza a referirse al cuerpo, es pecaminoso. Pero en realidad lo que está diciendo el pasaje es que cuando nosotros somos guiados por esos deseos de la carne, estamos en problemas delante de Dios. Porque el creyente tiene algo que no tienen los demás. Y hay que entender, esto no es el estoicismo. No es que sea estoico. Los estoicos luchaban porque decían que todo lo externo y de la carne era pecaminoso. Entonces lo importante era la sabiduría, la paz interior, la meditación, pero tenían un problema. Ellos decían que a través de ellos iban a liberar de las tentaciones y pecados de la carne. Pero hay un problema. Ellos no pueden hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque no tienen otra cosa más que su carne como medio para percibir todo lo que hay a su alrededor. Y no tienen el Espíritu de Dios. Ellos no pueden dejar de pecar. Se engañaron a ellos mismos. Entonces no es estoicismo, no es que seamos estoicos, sino que el creyente tiene el Espíritu Santo. Dice este pasaje, si eres conducido por el Espíritu, entonces no estarás satisfaciendo los deseos de tu carne. Cuando es opuesto a la voluntad de Dios, cuando va en contra de lo que el Espíritu quiere hacer. Ahora, no quería tomar mucho tiempo, pero voy a hacer algo. Hermano, pero bailar no es pecado. Escuchaba esto esta semana. Y esta semana, pero tomar cerveza no es pecado. Y estoy de acuerdo, no es pecado tomar cerveza. Y le decía a un hermano en ese estudio acerca de la bebida particularmente. O ir de vacaciones, me puso varios ejemplos. No es pecado, es verdad, es verdad. Y lo dijo honestamente. Pero ¿cuál es el punto? No es pecado, pero entonces si no bailas, ¿qué pasa? O si no tomas la cerveza, ¿qué pasa? ¿Estás contento? ¿Estás gozoso? ¿Cuál es el problema? Que si leemos un poquito más abajo, dice el 5:22 en el mismo Gálatas, después de dar una lista de las cosas de la carne, viene al 22. Y obviamente las cosas de la carne que menciona ahí, como dije, no es una lista exhaustiva, pero habla de pecados, literalmente. Pero luego en el 22 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, y contra tales cosas no hay ley. Dice que el Espíritu Santo produce estas cosas. Entonces, alguien que es conducido por el Espíritu Santo, el Espíritu comienza a producir de manera paulatina estas cosas y van acrecentándose en la vida. Entonces, si tú no eres feliz y no vas de vacaciones, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo con el gozo que debería producir dentro de ti?
tu deseo se convierte en algo contrario al Espíritu Santo. Porque crees que el hacer eso que no estás haciendo te traerá el gozo y la satisfacción, y el texto dice que no. El texto dice que es el Espíritu el que te lo va a traer en tu vida. Hagas o no hagas aquello que tienes un intenso deseo de hacer. De esa manera te vas a dar cuenta cuando ese intenso deseo se está convirtiendo en pecaminoso en ti. Se convierte pecaminoso cuando ese deseo intenso se convierte en tu Dios funcional. Cuando es lo que te motiva a hacer lo que haces. Cuando cautiva tus pensamientos. Cuando se convierte en una prioridad y suplanta a Dios como tu verdadera y primaria prioridad. Cuando eso acontece, ese deseo intenso, aunque no sea malo lo que estás deseando, se convierte en pecaminoso. Porque has dejado la prioridad que es Dios por aquella cosa a la cual ahora estás tratando como tu Dios que te motiva, tu Dios funcional. ¿Recuerda aquella historia, aquella enseñanza? Ve conmigo a 1 Corintios capítulo 6, por favor. 1 Corintios capítulo 6. Pastor, pero el Señor nos creó con ciertas características como el sentir, obviamente, físico, la alegría, la expresión, ¿verdad? Y todas estas cosas. Nos creó para disfrutar las cosas también en nuestro cuerpo. Y yo decía a mi hermano con amor, nada más acuérdate de una cosa. Cuando Dios te creó a ti, bueno, cuando Dios creó a Adán, lo creó perfecto y lo creó con todos esos elementos hermosos. Pero ni tú ni yo somos ya lo que deberíamos ser. El pecado nos ha dañado profundamente. Entonces, no pienses, pero sigo teniendo estos deseos y si Dios me creó de esa manera. No, recuerda que el pecado está afectando tu manera de ver las cosas. Por eso tienes que tener cuidado. A mí me alarma, yo le digo a mi esposa, me preocupa cómo iglesias con buena doctrina, porque predican a Cristo bien y yo he aprendido de ellos, una parte en la cual han concedido demasiado, creo yo, es acerca de las cosas que no son pecado y que el cristiano puede hacer. Y el argumento es es que la Biblia no lo prohíbe y somos expresivos y sentimos y podemos hacerlo, está bien, lo entiendo que la Biblia no dice que es pecado, pero ¿sabes qué? Creo que están abriendo esa puerta para que la gente pueda sentirse más cómoda. Porque si tú le dices, hermano, ok, y si dejas de hacer y si dejas de bailar y si dejas de tomar y si dejas de hacer esas cosas, que sí, no dice la Biblia que sean pecado, ¿y qué? ¿No te vas a sentir contento? Te van a tomar como un legalista, como un retrógrada. Y nos preocupa la reputación. Eso me preocupa. Ahora, nota por favor lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas. ¿Qué significa? Te son permitidas. Ok, tomar, bailar, sí, te es permitido. Todas las cosas te son permitidas, pero no todas son de provecho. ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que está diciendo aquí en esta frase cuando dice el apóstol, no todo te es de provecho? Es decir, no todo conviene. Sí, yo puedo, a ver, un ejemplo así sin pensar más, pero yo puedo tomar una cerveza, muy bien, pero como cristiano, dime de qué manera aportó algo bueno, eso es convenir. Dime qué bueno aportó. Dime qué bueno aportó el que tú lo hagas y digas, tengo libertad en Cristo. ¿De qué manera hubo una bendición en eso que hiciste? ¿Sabes? Es muy probable que quienes se sentaron contigo a la mesa y te vieron tomar aquello que no es pecado, digan, ¿y este no es cristiano? Dime qué aporte hubo de lo que hiciste. Dímelo. Pablo lo que está diciendo es, creyente, ten discernimiento. Fuiste dejado para hacer luz. Las cosas las puedes hacer, sí, tú eres salvo, sí, si el Señor te ha salvado vas a estar con Él, todo pecado ha sido perdonado, pero las cosas que haces no todas traen un buen beneficio.
No todas van a ayudar, ni a ti ni a los que te rodean. Debieron hacer aquello. Dime qué piensan ellos y qué aporte hubo a sus vidas. Que no sea ellos mismos convencerse de que están bien porque hacen lo mismo y tú dices que eres cristiano. Discernimiento. Abre los ojos. Pablo dice, sí, está bien, me es permitido hacer todo, pero no todo trae un provecho. Sí, está bien, todas las cosas me son lícitas, pero pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Se va a convertir en un deseo intenso que al final será pecaminoso. No, eso no me va a gobernar. Puedo dejar de tomar, puedo dejar de bailar, puedo dejar de hacer cosas que no van a traer un provecho a los que me rodean ahora. Si eso que haces realmente trae un provecho para la gloria de Cristo, hazlo, pero no le pongas el título que es para la gloria de Cristo. Quiero decir que si eso te hace una verdadera luz, si eso te hace reflejar el carácter de Cristo y ellos digan, este tiene una relación con Cristo, hazlo. Hazlo. Pero si no, dice Pablo, no todo edifica, ten discernimiento. ¿Lo puedo hacer? Sí. Yo con mi hija, con Santi, de repente tenemos un juego en casa y es de ponernos a bailar y hacer tonterías. Yo no sé hacerlo. Y nos reímos como locos, ¿verdad? Y pasamos un tiempo agradable. Y sabes, en ese punto yo puedo decir, es de provecho el tiempo que hemos tenido como familia. Pero yo estoy seguro, esa es mi convicción, hermanos, que si yo lo hago frente a gente que no es creyente, no va a ser de provecho. No trae ningún beneficio, al contrario, trae perjuicio. Pero tú ten discernimiento. Pablo dijo, todo te es permitido, pero no todo edifica. El deseo se convierte en pecaminoso cuando es opuesto a la voluntad de Dios y cuando se convierte en tu Dios funcional, cautiva tus pensamientos. Querer que mis hijos tengan una buena escuela no es pecado, claro que no, pero cuando eso cautiva tu corazón y se convierte en tu prioridad y abandonas a Dios, claro que es pecado. Cosas no malas se convierten en pecado. Ahora, la ingratitud. La ingratitud está compuesta de dos elementos. Regresa conmigo a Números capítulo 11. Y tengo que ir muy rápido porque estamos acercándonos al final. Pero mira lo que dice Números capítulo 11. La ingratitud está compuesta de dos elementos. Leo el 4, la parte final, el 4c, si lo dividiéramos en tres partes. ¿Quién nos dará carne para comer? Ese fue su clamor. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora, ¿cuál es una característica de la ingratitud? La ingratitud tiene dos elementos, como ya dije. El primero es codiciar lo que no tienes. Codicias lo que no tienes y codiciar implica que estás convencido que eso lo mereces, que te puede pertenecer o que de hecho debiera pertenecerte y no le debiera pertenecer al que lo tiene. Esa es la codicia. Estás convencido de que lo mereces. La promesa de Dios a Israel acerca de una tierra que fluye leche y miel, pregunta, ¿es porque lo merecían? ¿Se lo habían ganado? ¿O de alguna manera Dios estaba obligado a llevarlo a cabo y hacerlo porque ellos eran justos? Entonces se ponen exigentes. Tú dijiste que era una tierra que fluye leche y miel y mira, no tenemos que comer. Es codiciar lo que no tienes, pensar que mereces eso y que no te lo están dando. Además, estaban poniendo en duda que la nueva tierra fuera mejor que Egipto. Estaban exaltando a Egipto y no conocían la nueva tierra. En realidad estaban diciendo al Señor, creo que te estás equivocando. Cuando uno codicia, está convencido de que lo merece. Pero también cuando uno codicia, está convencido de que eso que codicia es mejor que lo que tienes. Dice en una frase bien interesante, nos acordamos del pescado que comíamos gratis, convencidos de que es mejor de lo que ahora tienen. ¿Lo comían gratis? Eran esclavos.
clamaban al Señor y gemían por ayuda, de tal manera que Dios le ayudó al pueblo de Israel porque estaban muriendo literalmente. Y ellos dicen, lo comíamos gratis. Cuando uno codicia es porque está convencido equivocadamente de que aquello era mejor de lo que ahora tienes. Eran esclavos. Qué fácil olvidamos la gracia de Dios. Qué fácil olvidamos la bondad del Señor en nuestras vidas. Comenzamos a codiciar las cosas que decimos esas serían mejores. Les dije que había dos elementos en la ingratitud. La primera es que codiciamos lo que no tenemos. Y ya hablé de dos cosas de la codicia. Pero la segunda, no solo codicias lo que no tienes, sino que menosprecias lo que tienes. Mira lo que dice el verso 6. Pero ahora no tenemos apetito. Ahora tenían hambre, ¿verdad? Pero ¿qué quieren decir con esto? Están fastidiados. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Y lo hablan con desprecio. De hecho, en el libro de Deuteronomio le llaman este pan ligero. Dice este maná, y el maná, empieza a explicar el escritor, era como una semilla de cilantro, su aspecto como el bedelio. El pueblo iba y lo recogía, no tenían que cansarse demasiado. Lo molían entre dos piedras de molino, lo machacaban, era un alimento bien versátil. Lo podían preparar de muchas formas. Yo no sé de cocina, pero veo eso, ¿verdad? Ya lo podían hacer tortas, lo podían hervir. Tenía el sabor de tortas cocidas con aceite. Cuando el rocío caía en el campamento por la noche, con él caía el maná. Y dice la escritura que cuando el sol salía se derretía y desaparecía. Lo menospreciaron llamándolo pan ligero. Era un alimento versátil, un alimento literalmente obrado milagrosamente por el Señor. Mira, en el arca del pacto guardaron un tazón con el maná para testimonio por la posteridad, a los descendientes de Israel. ¿Sabes qué? Yo quisiera ver cómo era. Es algo que el mundo desearía ver. Milagrosamente aparecía en la noche, en el rocío, hasta la mañana estaba, se paraban temprano, lo juntaban, lo preparaban, pero ¿qué sucedía? Menospreciaban lo que tenían. Un literalmente milagro del cielo lo menospreciaban. Somos ingratos y deseamos lo que no tenemos y menospreciamos lo que tenemos. La Escritura nos dice que debemos ser agradecidos. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Dice a los creyentes de la iglesia de Colosas el apóstol Pablo. Colosenses capítulo 3, verso 15. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La paz, en lugar de la ansiedad, dice que la paz de Cristo reine en tu corazón, a la cual en verdad fueron llamados. Él nos llamó a vivir en paz delante de Él y con Él. Y luego dice que nos unió en un solo cuerpo. Él nos hizo parte de su iglesia. Él nos salvó, Él nos perdonó, Él nos regeneró, Él nos redimió, Él nos ha dado todas las promesas, nos ha dado todas las cosas, nos ha puesto en su iglesia. Dice el texto, sean agradecidos. ¿Qué te hace falta, creyente? Lo que no podías obtener, el Señor te lo obsequió cuando confiaste en Él y viniste a Él. Dice, te ha dado todo el Señor, sé agradecido. ¿Ves nuestra falta de gratitud? ¿Ves cómo menospreciamos la gracia de Dios? Luego dice el 16, que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose, amonestándose unos a otros, con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios y Padre. En solo 3 versículos, ve el énfasis, sé agradecido. Te ha dado todas las cosas, alábale, glorifícale, vive para Él, sé agradecido.
Porque la gratitud tiene dos elementos: valorar lo que se tiene y estar contento con lo que Dios otorga. Pablo le dijo en Filipenses capítulo 4, verso 18, no vaya para allá, escúcheme por favor. Pablo recibió una ofrenda de la iglesia de Filipos. Y entonces él, al recibirla, en Filipenses 4, 18 al 20, les dice lo siguiente en su carta: pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Nota qué palabras, podríamos decir exageradas, pero no es eso. Es una persona que valora lo que tiene. Lo he recibido todo. ¿Todo lo había recibido? Era millonario ahora, estaba encarcelado. Todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado. Ve cómo ve estas cosas. Fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a ustedes sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y mira lo que produce el agradecimiento. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este acto de gratitud exalta a Dios por el simple hecho de valorar lo que Él está dando. Y era una ofrenda, una despensa quizá, yo no sé. Y Él está contento y Él le exalta al Señor y dice: olor fragante, sé agradecido, valora lo que tienes. Y en segundo lugar, debes estar contento con lo que Dios otorga. En el mismo momento en la Escritura, el apóstol Pablo dice en el 4, 11 al 14, no que hable porque tenga escasez, es decir, como si estuviera él angustiado, ¿verdad? Pues he aprendido a contentarme, contentamiento, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como para tener hambre, de tener abundancia como para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Había aflicción en su vida, sin embargo, él estaba contento. ¿Sabes qué significa contentamiento? Satisfacción con lo que uno tiene. Estar satisfecho con lo que uno tiene ahora, hermanos. Otro diálogo que ha sido, veo y ha sido permanente entre nosotros. Hay un repudio, hay una molestia, hay una situación como que no nos cuadra con la cuestión de la mediocridad. Es que debemos de aspirar a lo mejor. Es que debo aspirar a las mejores cosas y me debo esforzar y debo trabajar y debo estudiar y debo hacer esto porque aspiro a las mejores cosas. ¿Sabes? Dentro de eso hay un engaño que quizá no te das cuenta. No estás satisfecho. Porque la satisfacción no es que, vea que todo se va. No. La satisfacción es que lo que tengo ahora, yo digo al Señor, gracias. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema? Que el contentamiento se tiene que aprender. Dijo Pablo, he sido enseñado, he aprendido a. Dios es el que nos capacita para aprenderlo. Pablo pasó por hambres y aprendió a estar satisfecho con lo que tenía. En realidad, hermanos, el contentamiento no es una emoción, no es un estado de ánimo en un momento determinado. El contentamiento es una actitud y determinación. Es como el amor no es una emoción, el amor es yo decido amar a esa persona aunque no merezca ser amada. El contentamiento es yo determino tener la actitud de estar satisfecho con lo que Dios me ha dado. Y el agradecimiento proviene de una confianza en el carácter de Dios. Ve conmigo a Hebreos 13, por favor, 5. Dice lo siguiente: sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé, de manera que decimos confiadamente, el Señor es quien me ayuda, no temeré, ¿qué podrá hacerme el hombre? ¿Qué nos dice el pasaje? Que no debemos de ser codiciosos. Porque ese es un acto, y lo veremos después en otra sesión, un acto de incredulidad. Contento con lo que tienes, satisfecho. Determina tener esta actitud, satisfecho con lo que tienes. ¿Por qué? ¿En qué radica esto? Porque el Señor prometió, nunca te dejaré ni te desampararé. El agradecimiento proviene cuando hay una confianza en el carácter de Dios.
Entonces no hay que luchar por más, no hay que esforzarnos por más. Bien, tengo unas preguntas que nos pueden servir. ¿Confías realmente en el control del Señor en todas las cosas? Segundo lugar, ¿confías en que Él es sabio? Tercer lugar, ¿haces lo que el Señor dice que hagas al respecto? Si estas tres preguntas honestamente dijiste sí, entonces tienes lo que Dios quiere que tengas en este momento. Descansa. No vas a poder hacer más, porque descansas y confías en que el Señor está en control. Tú no eres un holgazán y estás trabajando y los que están estudiando. Pero es que yo anhelo, yo tengo la ambición. Ahora la ambición es como un elemento indispensable para contratar a alguien. ¿Qué ambiciones tienes en la vida? Es una de las preguntas dentro del examen que se le hace a una persona que quiere entrar. Y una persona que no muestra ambición, la dejan a un lado, literalmente. Se toma como una virtud. ¿Sabes qué? Si has hecho todo lo que tienes que hacer y crees que Dios está en control y confías que Él sabe lo que está haciendo, tienes lo que Dios quiere que tengas en este momento. ¿Y es suficiente? ¿Estás satisfecho? La ingratitud, hermanos, es un rechazo a Dios. Tengo que terminar, pero mira por favor lo que dice regresando a Números. La ingratitud es un rechazo a Dios. Dice el versículo 18, ok, después de que oyó el quejar, yo hice un paréntesis aquí, ven que brinqué unos varios textos, los veremos la próxima semana. Pero note lo que dice el 18 entonces, dile al pueblo, conságrense para mañana. Tenía que santificarse y esperar porque el Señor haría algo. Dice, comerán carne. Pues han llorado a oídos del Señor diciendo, ¿quién nos diera de comer carne porque nos iba mejor en Egipto? El Señor pues, Yahweh, Jehová, les dará carne y comerán. No comerán un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino todo un mes, hasta que les salga por las narices y les sea aborrecible. ¿Por qué? Porque han rechazado al Señor. Han rechazado al Señor. Mira nuestra ingratitud, es realmente un rechazo a la sabiduría y bondad del Señor. Ha rechazado al Señor que está entre ustedes y han llorado delante de Él diciendo, ¿por qué salimos de Egipto? Sabes, en este punto, hablando de que la ingratitud es un rechazo a Dios, hay dos cosas breves. Ten cuidado con aquello que tienes un vivo deseo. Ten cuidado con aquello que tienes un apetito voraz y que ese apetito voraz o deseo vivo no es Dios. Ten cuidado. Porque Dios puede amorosamente disciplinar a sus hijos, permitiendo que llegue a sus vidas aquello por lo que tanto lloran y que no proviene de lo que Dios quiere en sus vidas en ese sentido. Y Él va a permitir que llegue con la intención de que prueben que estaban en un error y que las consecuencias de tal deseo nos humillen. Y es una disciplina amorosa. ¿Cuántos cristianos, por la gracia de Dios y a través de ese amor del Señor, recibieron lo que tanto anhelaban y después caen de rodillas, se dan cuenta, me equivoqué, estoy fastidiado de esto que tanto deseaba, y el Señor les vuelve a levantar y ok, vamos por este lado. Ten cuidado con lo que deseamos insaciablemente. Ten cuidado, porque Dios podría decir, bien, vamos a hacerlo. Y en segundo lugar, esa queja e ingratitud, como dice ahí el final, proviene de una falta de confianza en la sabiduría y bondad de Dios. Al final era decir, tú te has equivocado. Rechazaron al Señor. Dos pecados que hasta ahora vemos que manifiestan nuestra incredulidad: la queja y la ingratitud. Pensemos, hermanos, si estamos contentos porque tenemos nuestra firme ancla, que es nuestra confianza en lo que Dios dice que es y que hará, o si estamos deseando cosas de las cuales van contra lo que el Señor nos indica. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo. Mi Señor, vivimos en un filo en el que a veces, Señor, queremos argumentar y decir, bueno,
pero esto no es malo, pero es que puedo hacerlo. Y no nos damos cuenta que realmente estamos justificando nuestros pecados. Estamos haciendo lo que nuestra carne desea por encima de lo que realmente tu Espíritu nos conduce a hacer. Este engaño, Señor, es tan sutil y frecuente y tan común que parece, Señor, algo inclusive no existente. Pero tú eres sabio. Yo te ruego que a través de tu Espíritu Santo y no de nuestra experiencia y deseos y voluntades y preferencias, sino a través de tu Espíritu Santo, por favor, convéncenos de aquello para lo cual debemos enfocarnos, ser agradecidos por lo que tú estás haciendo, lo que tú nos das, lo que tú nos permites hacer y que tengamos discernimiento. Señor, condúcenos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos, ayúdanos a poder identificar cuando en realidad son nuestros deseos humanos y poder luchar contra ello. Pablo dijo, yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser agradecidos. Nos has dado todas las cosas por medio de tu gracia y nos sigues dando todo lo que es bueno, agradable y perfecto en nuestra vida. Señor, necesitamos ser agradecidos. Gracias, Padre, por esta noche en Cristo Jesús. Amén.